vida, porque si tú estás vivo, Señor, nosotros estamos vivos juntamente contigo. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido que bendigas la vida del hermano pastor, Señor. Padre, que le bendiga, Señor, y que sea, Señor, Padre, trayendo esa palabra, Señor, Padre, por medio del hermano pastor Costilla, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Qué maravilloso. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor? El poderoso, grande, maravilloso Señor. Y me gusta ver a los de atrás, por eso voy para arriba. Si no, se me duermen siempre. Damos gracias al Señor. Es un día muy especial. Y antes de comenzar el mensaje me encomendaron orar por una necesidad que es nuestra hermana Marcia. Así que lo puedo poner en sus pies por 10 segundos más. Por favor, vamos a orar por la hermana. Ella tiene una operación mañana y vamos a orar para que todo salga bien y el Señor esté con ella ahí en ese proceso, ¿verdad? Cierren sus ojos, por favor, entonces, y oremos. Bendito Dios, Señor, oramos, Dios, por la vida de nuestra hermana Marcia y ese proceso, Señor, donde tú la vas a intervenir, Señor, a través de los doctores, Padre, porque pues lo que se vaya a hacer en su cuerpo, Señor, sabemos que tú, Dios mío, estarás en control completo de todo lo que los doctores, Señor, puedan hacer a través de la operación, Señor. Te rogamos que la guardes y que su alma esté confiada, sabiendo que tú eres Dios y que, Señor, tú dominas sobre todas las cosas. En Cristo Jesús te damos las gracias por ella. Amén y amén. Puede sentarse. Agradecemos al Señor por este hermoso día, ¿verdad? Porque nos permite estar en este lugar y poder no solamente estar en este lugar, sino es un día donde todo el mundo, ¿verdad?, alrededor de el globo terráqueo, la tierra, ¿verdad?, se reúne con el propósito de celebrar este día, que es el día de resurrección, un día que marca la vida de la historia de la humanidad y parte en sí todo acontecimiento histórico de la antigua vida del pueblo de Israel y la historia y del tiempo de Cristo para nuestros días. Así que por favor, póngase cómodo y ayúdenos a predicar, como dice nuestro pastor Amílcar, ¿verdad? De vez en cuando de un amén, porque no sabe si usted está creyendo o está durmiéndose. Por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sabemos que me dice cuando esperamos algo, ¿verdad? Vale. Póngase atento, por favor, en nombre del Señor.
Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas más fuerte al Señor, hermano. Porque sí, la piedra, ¿verdad?, fue removida. Y el Señor Jesús nos encontró allí en el sitio donde lo habían puesto. Y ese es el mensaje de esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor porque todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como el Señor y como Salvador, tenemos en nosotros esa fe, esa creencia, esa seguridad de que Cristo resucitó de entre los muertos, y es una de las doctrinas que nosotros como cristianos debemos de creerla y no permitir que se opaque o que pierda relevancia en nuestra vida. El creyente que ha sido enseñado correctamente y que Dios le ha dado el privilegio de conocer las Sagradas Escrituras debe de permanecer cada día creyendo que hay resurrección. Si hay alguien aquí que aún todavía tiene un poco de temor a la muerte, creo que hoy usted puede, a través de este mensaje, con la ayuda que nos da el Espíritu Santo de Dios para predicarlo, y a usted para poder abrir su mente y su corazón, creo que usted puede salir confiado esta tarde de que la muerte fue absorbida. Y que el que la absorbió, él cumplió con lo que él mismo había dicho que haría. Y la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque hemos creído que Cristo resucitó. Así que den una ofrenda de palmas al Señor por ello. Ahora, vamos a comenzar este mensaje de esta manera, introduciéndonos, porque sabemos que a pesar de que creemos acerca de la resurrección del Señor, muchos todavía de cierta manera nos debatimos y dudamos, y hay ciertas razones por las cuales nosotros somos puestos, o nuestra fe a veces puesta en tela de juicio. Uno de los momentos en los que el ser humano pasa como para poder afirmar su convicción acerca de la resurrección, no es cuando enferma. Cuando la gente enferma, no es que sabe que es el final, pero sí hay algo dentro de su ser que le dice: ponte a cuentas. O trata de pensar que pudiese ser hoy la última noche de tu vida. Y es ahí donde uno comienza a pensar: oye, ¿sí qué pasa si llega hoy el día en el que me llames tú a tu presencia? ¿Estaré listo o no estaré listo para estar delante de ti? ¿Confío plenamente en la Escritura? ¿O aún todavía tengo un poco de duda con respecto a ese día en la que tú dices que seremos levantados? Creo que todos nosotros nos hacemos esa pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo estaré yo y cómo estaré preparado para ese momento? Independientemente si eres joven o adulto, necesitas afirmar tu convicción acerca de la resurrección. Quiero que abras tu Biblia, por favor. Nosotros vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de lo que vino a ser el momento en el que Cristo es puesto para ser juzgado, sentenciado, y después de haber sido sentenciado a muerte, haber muerto. Y vamos a observar un poco acerca de algunas cosas, algunos aspectos que suceden en el momento en el que Él muere. Y después de haber muerto, pues vamos a observar un poco también acerca de lo que sucede cuando Él resucita. Así que todos los eventos mayores o los sucesos más grandes de la vida de Cristo están en esto que vamos a leer nosotros. Están en el juicio, están en su muerte, ¿verdad? Y están en su resurrección. Ya sabemos nosotros que también, pues, su ascensión, ¿verdad? Porque si Él se resucitó y ascendió al cielo, pues lo hizo para confirmar lo que Él había hablado acerca de que prepararía un lugar para todo el que creyese en Él. Así que por favor abra su Biblia rápidamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 57.
Mateo 26. ¿Todos están ahí? Vamos a leer, ahí se puede quedar sentado, ¿verdad? Vamos a leer para poder entender acerca de lo que vamos nosotros a tener como tema hoy, que es sucesos que trascendieron o sucesos que trascienden. Quiere decir que lo que sucedió aquí todavía tiene sus efectos y tiene sus influencias sobre el mundo entero o quien escuche este mensaje. Versículo 57. ¿Todos están ahí? Vamos a leer entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban todos reunidos, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, déjenme comenzar un poquito a observar la razón del por qué Jesús es llevado a un juicio. Todos nosotros conocemos un poco acerca de lo que dice la Escritura, que nosotros somos en Dios, que somos criaturas de Dios, que fuimos creados por Dios con el propósito de Dios tener, a través de su Espíritu Santo y a través de la vida que nosotros llevemos en Dios. Dios prometió que nosotros íbamos a tener una vida abundante, una vida sosegada, una vida de paz. Esa fue la razón y el propósito original por qué Dios creó al ser humano. Al momento en la que Dios propuso crear al hombre, Dios pensó en tener una relación muy estrecha con el ser humano, con cada hombre, con cada mujer. Dicho propósito de Dios fue truncado, fue estropeado por un tiempo, porque la historia a través de la Escritura nos dice que el hombre fue engañado, el hombre fue cegado por la tentación de comer del árbol del fruto que Dios mandó no comer, y de ahí es que se produjo lo que nosotros conocemos como la muerte del ser humano. Aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar por un poco de tiempo: ¿por qué yo soy
de la manera en como yo soy o por qué me comporto como yo me comporto? ¿Por qué actúo de la manera que actúo y por qué el mal en mí? La Escritura nos dice que el mal en el ser humano después de la caída vino a básicamente afectar todo el entorno dentro de un ser humano y su exterior, su lado externo también. Entonces, el propósito de por qué Jesús, cuando es Él el que es llevado a un juicio, es porque se está llegando el momento en la que todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios originalmente tiene que llegar a encontrarse en un sitio. Es como que todas las generaciones pasadas, ¿verdad?, que vivieron desde el tiempo de la historia que usted ha leído y conoce, Dios solamente proveyó al hombre de algo que se llamó la ley de Moisés, la ley dada por Dios para poder Dios dar a conocer cuál era la voluntad de Él hacia el mundo. Pero la Escritura dice que la ley fue puesta para conocer la condición interna de cada uno. La ley no podía en su plenitud ser cumplida por el hombre. Entonces Dios se vale de enviar a su Hijo Jesucristo a morir específicamente con el propósito de redimir y reconquistar la condición del ser humano caída y volverlo nuevamente a poner en lo que Dios había deseado desde el principio. Le voy a hacer una pregunta. De todas las ocasiones que usted ha logrado sentir que Dios está con usted, y esa experiencia que usted ha tenido de que Él ha tocado su vida, ese momento en el que usted desea dentro de sí serle obediente a Dios, santificarse para Él, vivir para Él, ese momento en el que usted está dispuesto a negarse a sí mismo y no hacer la voluntad suya sino la voluntad del Padre, ese momento en el que usted ha experimentado en algún momento, ya sea que han orado por usted o usted se sentía devastado por el pecado en el que usted vivía y de momento Cristo vino y le salvó de su condición, se arrepintió usted de sus pecados, Cristo viene y le redime y le justifica delante del Padre y le hace saber a usted que usted es inocente. ¿Verdad que es una linda experiencia? ¿Verdad que es el momento más maravilloso que un ser humano puede participar, de modo que en ese momento él sabe que Dios es real? Y la realidad de ese Dios en nuestra vida se hace palpable desde el momento en el que nosotros comenzamos a comprender que Cristo, cuando fue llevado al juicio, no fue para que se supiese o se llegara a la conclusión si Cristo era culpable o inocente. Cuando ya nosotros conocemos la Escritura, nos dice que quienes llevaron a Cristo a un juicio fue para encontrar que Él fuera sentenciado a muerte. No había ninguna posibilidad de que Cristo se salvara, aunque era inocente. Era inocente. No había en él una razón para poder considerarse que él merecía la muerte, porque lo único que él vino a la tierra a hacer, a cumplir, fue algo que entre él y Dios lo planearon de esa manera. Fue algo que se llevó a cabo en el reino de los cielos. Y que Dios tuvo en su voluntad plena y absoluta que Cristo tenía que ser puesto en un cuerpo. Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tenía que ser puesto, ¿verdad? Todos conocemos cómo es que Él fue en ese momento gestado, cómo fue que Él vino a ser parte de la vida. Y cuando Él vino y María quedó encinta, María, la Virgen María,
ella es visitada por un ángel y el ángel le habla a ella y le dice que no, bueno, primeramente que no tuviese miedo de que él estaba hablando con ella. El ángel le recuerda y le dice y le confirma que lo que ella iba a tener dentro de su vientre sería puesto por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Ahí es donde comienza ese hecho maravilloso de por qué Jesús nació en este mundo. La Biblia nos dice a nosotros que Cristo, cuando Él aparece en el escenario de la vida, Dios ya había predestinado para el hombre que el hombre fuera regenerado, fuera salvo de su condición de pecado y fuera nuevamente reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Solamente. Entonces, cuando Cristo es llevado ante el Sanedrín, ellos eran la autoridad suprema de la fe judaica. Era básicamente los únicos que podían ya sea salvarlo o ya sea enjuiciarlo y llevarlo directamente a lo que sería la muerte de su cuerpo, la muerte de su ser. Fue algo difícil para Jesús. Su momento que en ese instante en la que está delante de Caifás, el sumo sacerdote, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, y todos ellos a una procuraban que él tenía que ser quitado del medio, porque la manera de como ellos habían quizás pensado enseñar o llevar a un pueblo que era el pueblo judío, ¿verdad?, a conocer cómo Dios es o cómo Dios se expresa al mundo de una manera equívoca. No lograron ellos influenciar y ser lo que Dios había predeterminado a través de ellos hacer en el mundo entero. Por eso es que Cristo aparece. Y por eso es que el juicio de Jesús fue de esa manera. Una vez que Jesús fue puesto delante de ellos para ser juzgado, le hicieron estas preguntas, porque no había manera de cómo enjuiciarlo. Él no había hecho absolutamente nada conforme a la ley romana, no había hecho disturbios. Bueno, la gente, como decíamos al momento de que se dirige este culto, la gente traía a sus propios enfermos a él porque sabían que Cristo, el Señor, tenía misericordia y sanaba. Pero en sí Jesús nunca fue causa de una revuelta, nunca fue causa de sedición o de causar que un grupo se levantara en contra de Roma, aunque algunos consideraron que podía ser él el indicado para hacer eso, mas Cristo no vino a eso. Vemos nosotros que los mismos fariseos, escribas y líderes religiosos de ese momento, ellos inclusive rompieron la ley que ellos supuestamente, entre comillas, cumplían. A uno que era llevado a un juicio, cuando el sacerdote principal o el principal sacerdote o el sumo sacerdote enjuiciaba a una persona, esta persona tenía que tener por lo menos un día o 2 días de intervalo para poder él ser sentenciado. Número 1, no debieron de haberlo hecho ni de noche. ¿Cuándo ha visto usted enjuiciar a alguien de noche? ¿Cuándo ha visto usted que a un juicio a una persona que va a ser enjuiciada, es enjuiciada por lo que él dice? La mayoría de las veces sabemos que los juicios son porque alguien cometió alguna infracción o hizo algo que le hace merecedor de una sentencia o de una condena. Cristo no tenía en él ni una sola razón por la cual ser muerto o sentenciado para morir. Número 2, encontramos nosotros en esta porción bíblica que hubo falsos testigos, personas que fueron compradas para testiguar en contra de algunas palabras que Cristo sí llegó a decir, pero que ellos las utilizaron para poder ver en qué momento a Jesús lo atrapaban para matarlo.
favor a su Biblia al versículo 65. Ahí en el versículo 65 nosotros vamos a leer que cuando ya el sumo sacerdote consideró él rasgar sus vestiduras, se había instituido en el libro de Levítico que cuando un sacerdote escuchaba alguna causa que fuese una blasfemia o que fuera algo dicho por alguien o algo hecho por alguien que fuera en contra, ya sea de los estatutos o formatos del tiempo en la que fue dada la ley, como por ejemplo en este caso, nadie podía asemejarse a Dios, nadie podía decir que era semejante o igual a Dios, nadie podía atreverse a mencionar que él era un escogido de Dios. Usted no va a escuchar acerca de los profetas decir yo soy, sino que Dios tenía una manera como ellos eran ungidos y los separaba para dicho propósito, pero ellos jamás se atrevieron a decir que ellos eran, como en el caso de nuestro Señor Jesús, cuando le preguntan a él. Dice la Escritura que en el versículo 63, antes de leer este que le acabo de dar ahorita, el sumo sacerdote, al ver que Jesús callaba, entonces el sacerdote le hace una exclamación ya en forma irritada y le dice: te conjuro por el Dios viviente. Cuando el sacerdote le dice esa expresión a Jesús, le está diciendo básicamente: te estoy imponiendo un juramento, que me digas ya, que nos digas si tú eres el Hijo del hombre o si eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba pidiendo el sumo sacerdote? Estaba básicamente esperando que Jesús aceptara decir que sí, que él era el Hijo de Dios viviente, para entonces considerarse una blasfemia, para considerarse que este que decía estas palabras, ¿verdad?, no podía ser igual a Dios, no podía ponerse él como que era escogido por Dios o como Dios mismo. Entonces el sacerdote, cuando escucha de Jesús mismo decir: tú lo has dicho, tú lo has dicho, el sacerdote pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús no está negando lo que el sacerdote está diciendo. Y es aquí donde nosotros, como creyentes, cuando hablamos de la persona de Cristo y hablamos acerca de nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos ponemos a pensar a veces si es que creemos fielmente que Cristo es Dios o no lo es. Para el cristiano, Cristo es Dios. Para el cristiano que profesa fe en Cristo, reconoce que Jesús vino del cielo. Para aquel que sabe que Cristo murió, entiende que Cristo cumplió con la exigencia que Dios pedía, demandaba, que dicho cordero y dicha ofrenda por el pecado tuviese que ser sin mácula, tuviese que ser limpia. Entonces, cuando Jesús le responde: tú lo has dicho, él está diciendo, él no está negando. Por un momento guardó silencio. Cuando le estaban pidiendo razón de ser, si él era, le trajeron testigos falsos para que atestiguaran en contra de él, mas él no dijo nada. Usted se recuerda, inclusive lo llevaron ante Poncio Pilato y él cayó, él guardó silencio.
Y al momento de guardar silencio, era un silencio paciente, reverente. No era porque él temía, aunque la Escritura nos dice que hubo temor en él, según Hebreos. Había algo de temor en el corazón de Jesús, el saber que se acercaba el momento en la que su existencia dejaría por un momento de ser. Es similar al temor de nosotros. Esto molestó al sacerdote. Tú lo has dicho. Pero lo que realmente le irritó al sacerdote, y esta es la fe del creyente, esto es lo que debe haber en el corazón de aquel que ha creído en Jesús. Jesús dijo: y además os digo, no solamente que yo soy el Hijo de Dios, sino que además desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esto tuvo que haber enfurecido al sacerdote, porque entonces Cristo se está poniendo al nivel de Dios mismo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura que Cristo hace mientras Él está en el reino de su Padre o en el trono de su Padre? ¿No dice la Escritura que Él intercede día y noche por nosotros? Amén. Entonces no será glorioso y grande y maravilloso saber que Cristo, después de que salió de la tumba, había sucedido el evento, el suceso más grande de la historia del hombre. Porque cuando Cristo salió, no se sabe en qué momento Él salió. Sabemos que el tercer día Él tuvo que haber salido. Pero cuando las mujeres fueron a buscarlo para traerle, ¿verdad?, los perfumes o los ungüentos o ¿cómo se llaman? Las especies aromáticas. Era porque la gente en aquel entonces acostumbraba a ponerle esas especies aromáticas, esos perfumes, ¿verdad?, a los cuerpos de sus muertos cuando iban a ser sepultados. Se recuerda que Jesús, esto usted lo puede leer en casa, Cristo fue ungido antes, un poco antes de poder Él ser entregado. Razón, ¿por qué Jesús fue ungido antes? Era porque Jesús mismo necesitaría ser ungido antes para poder Él ser presentado como la ofrenda que se ofrecía por el pecado del pueblo en el día de la Pascua. Tenía que haber un cordero inmolado. Y Cristo está básicamente dando cumplimiento a lo que eran los sacrificios que se hacían por el sacerdote en el tiempo en el que se celebraba la Pascua. ¿Y qué se celebraba en la dichosa Pascua? Se celebraba la liberación del pueblo hebreo cuando ellos son libertados y salen de Egipto y son llevados por Dios a una tierra llamada la tierra del Canaán. Entonces, cuando es ungido Cristo, si se recuerda, cuando ya Jesús es sentenciado, quiero que vaya su Biblia a Mateo 27, capítulo 27, ahí mismo en Mateo. Versículo 45. Ahí vamos a internarnos un poquito ahí para poder hablar acerca de lo que Cristo, cuando es ungido, en el momento en la que esta mujer llega y lo unge. ¿Se acuerda que hubo un pensamiento acerca del perfume que ella vaciaba sobre él? Porque Cristo en este momento estaba siendo preparado como la ofrenda que Dios esperaba que solamente alguien como su hijo pudiese él ser presentado como tal ofrenda. Por eso Jesús, cuando se refiere a esta mujer,
Él pone estas palabras diciendo que lo que hizo esta mujer, no crea que era solamente un perfume cualquiera. Lo que había hecho esta mujer, dijo el Señor Jesús, sería recordado por todos los días en la que se mencionara lo que Jesús iba a padecer. Era muy especial Cristo haber sido ungido, porque lo preparaba exactamente para el momento en la que Él tenía que presentarse como ofrenda delante de su Padre y delante de todo el universo y de todo lo que Dios hasta ese momento había creado. 27:45. Todos están ahí. Esto es maravilloso, hermano, porque encontramos aquí la muerte del Señor Jesús. Dice así la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí. Y si se fija, tiene un signo de interrogación la siguiente expresión. Dice: Lama Sabactani. Esta expresión es la grita. Esta expresión, cuando Él está pendiendo de la cruz con sus manos atravesadas con los clavos y sus pies unidos por un clavo igual atravesando el madero, durante todo ese proceso Él ya había pensado un montón de cosas. A Él se le venía en su mente, por supuesto, que estaban clavándolo. A Él se le venía en su mente los discípulos que creyeron en Él, ¿dónde están? Porque se acobardaron y tuvieron miedo también de poder ser ellos enjuiciados. Se encontraba solo. Guardó un tiempo silencio mientras fue juzgado, pero ahora en el momento en el que está siendo crucificado hace una expresión gritando. Y algunos se atreven, bueno, algunos piensan, cuando digo se atreven quiere decir que hay varios pensamientos que llegan a creer de esa expresión, de las palabras de Cristo. Algunos dicen y consideran que el grito de Lama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé qué viene a usted en su mente mientras usted escucha estas palabras, pero Él, pendiendo de la cruz, le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué se refiere? ¿O qué podemos nosotros deducir de esas palabras? Algunos creen, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque no hay otra razón por la cual Él siente que su Padre lo ha desamparado. No existe en el ser humano un sentimiento más difícil en el ser humano que los momentos en los que Él siente que está siendo abandonado. Y desafortunadamente ese pensamiento de cuando alguien está siendo abandonado, llegar en el momento en el que tú estás pasando o a punto de pasar a la eternidad, ha de ser algo feo. Ha de ser algo triste. El año pasado estuvimos en un funeral de un pastor, porque también los pastores
se mueren, nos morimos. Yo recuerdo bien que nos hicieron la invitación y a este pastor nosotros lo fuimos a ver cuando él estaba enfermo, cuando le habían hecho una operación de corazón abierto, y su fe, su manera de ser en cuanto a Dios nunca cambió. Gloria a Dios. No cambió, así como lo conocí yo en mi juventud, en el tiempo en la que tenía 19, 20 años, así lo miré igual, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de aconsejar, su manera de hablar, su manera de ministrar la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando me tocó ir ya al sepelio, me llegó una sorpresa. Con todos los que estábamos ahí nos quedamos anonadados completamente porque sucedió algo que jamás había visto yo. ¿Sabe qué fue? En la iglesia, cuando le hicieron esa fiesta, él deseaba que fuera una fiesta. Él deseaba que hubiera alegría y gozo en ese lugar. Y así fue. Esos 45 minutos, una hora que estuvimos ahí, no se escuchó ningún sollozo, ni uno solo. Cuando ya llegó el momento de partir con el cuerpo del pastor hacia el cementerio, usted sabe, se hace esa gran hilera, ves tú cómo ese hombre le llevaban al frente, le llevaban atrás policías por todos lados. Yo digo, este hombre tenía en esa ciudad, había hecho mucho por esa gente. Cuando llegamos al lugar donde le iban a depositar, a enterrar, la sorpresa fue esta. Después de haber alabado al Señor con algunos cánticos, veo que todo el mundo se saluda, escuchan las instrucciones del que estaba dirigiendo la ceremonia, y veo que algunos comienzan a marcharse, y el cuerpo estaba allí. El cuerpo de ese pastor estaba allí, el cuerpo estaba allí. Su espíritu y su alma ya no estaba allí. Cuando veo yo que todo el mundo comienza a marcharse, hijos, esposa, familiares, feligreses, comenzaron a darse la vuelta e irse. Entonces no me quedó otra. Agarro yo a uno de mis hijos, mi esposa me acompañó y le dije, pues vámonos. Pero yo, toda esa tarde, creo que ese día, inclusive yo le mandé las fotos a nuestro pastor América, porque conocía a ese pastor. Me vine pensando yo, ¿por qué el cuerpo lo dejaron fuera del hoyo? Y solo. No hubo respuesta hasta después. Fue un deseo de él, para que entendiera, el que creía lo que él había enseñado, creído y predicado, supiese que en el momento en el que el cuerpo es abandonado por el alma, no hay más que hacer más que tener conciencia de que Cristo vive, de que Cristo resucitó, de que Cristo ascendió al cielo y de que Cristo volverá. Entonces el cuerpo puede quedar allí. Pero a mí se me hizo muy triste, porque dije, por lo menos lo hubieran acercado al lugar. Quedó olvidado el cuerpo. Y yo dije, ¿por qué? Luego me di cuenta que había sido un deseo de él con respecto a su fe y su manera de pensar y considerar acerca de la muerte. Cristo
Así le pasó. No más que hubo un valiente llamado José de Arimatea que dijo: yo necesito bajar ese cuerpo antes de que llegue y comience el día de reposo. Y usted conoce la historia, baja del cuerpo de Cristo ya inerte, asumo que frío, ensangrentado, pero también pienso que quizás llevaban unas sábanas completamente blancas y limpias y resplandecientes para poder bajar el maravilloso cuerpo de Cristo Jesús. Lo envolvieron y lo llevaron a la tumba. Allí usted conoce la historia, los discípulos se cobardaron, se escondieron. Algunos de ellos inclusive dudaron acerca de las palabras de Cristo, de que Él se levantaría al tercer día, según las Escrituras. Nos dice que Él les dijo que se levantaría. El último texto que vamos a tocar, vaya a Mateo 28, ahí mismo enseguida, y vamos a encontrar lo que sucede con su cuerpo. Cristo Jesús, sabiendo que en su conciencia, en su ser, en su persona, había llegado al final cuando Él le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Concluimos que las palabras de Cristo, haber sido expresadas en alto volumen, ¿verdad?, pues fue la razón por la que Él grita, porque el pecado, la maldad, el mal de todo el mundo, de todo ser creado después de Adán y Eva, la Escritura nos dice que la causa o la paga del pecado es la muerte. Permítanme. Nosotros como seres humanos nacimos para morir por el pecado. Pero Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para morir y dar vida. La paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado en nosotros nos mata. La muerte. Cristo, la razón de su muerte es dar vida. Amén. La razón de su muerte es vencer la muerte. Amén. El apóstol Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está el poder de la muerte? Cristo no se sometió a la muerte, porque la muerte tendría que venir, tiene que venir, y así tendrá que ser a todos los que hemos nacido de mujer y de hombre. Pero Él no. Cristo Jesús, en su ser no había ni una sola ocasión en la que Él pecó o desobedeció a lo que Dios le envió a hacer. Cristo no cedió ni tan solo un instante al pecado ni a la tentación. Mateo capítulo 28 dice esto: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Gloria a Dios. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Asumo que ya fueron. Dice:
y después de que fueron, este hombre, este ser les dijo: e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Esta porción bíblica y los evangelios, cuando hablan acerca de la resurrección, hermana, es una de las razones que más controversia en el mundo entero, desde el mismo momento en la que Cristo resucita. Es una de las razones por qué el enemigo ha intentado, a través de la historia, diluir, refutar y mentir con respecto a la resurrección de Cristo. La pregunta es para todos nosotros: ¿usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Usted está convencido de que en un momento, ya sea que Cristo venga por usted el día del arrebatamiento, o solamente le toque a usted partir? Una de dos. Una de dos. Ya sea que Cristo viene porque Él lo prometió, o ya sea que viene para nosotros y nos levanta. Creo que para el creyente no debe de importar. Lo que sí debe de estar seguro y convencido es que cuando a usted le toque presentarse delante de Dios, usted estuvo siendo probado y examinado día con día, que usted confiaba en la resurrección de Cristo. Esto es lo que importa. ¿Sabe por qué? Porque después de la vida y el momento en la que el hálito o el soplo de Dios sale del cuerpo, algunos dicen que hay una experiencia que no es buena ni muy deseable. Dicen que hay un dolor en el pecho. La gente que está a punto de partir dice: sentí un dolor tan fuerte en el pecho que de repente ya no cabía ni un solo suspiro ni respiro. Y la Biblia dice que Dios puso el alma en el cuerpo. Y cuando el alma Dios la pide, hay que dejar ese cuerpo y no aferrarse a ese cuerpo, porque nosotros luchamos por vivir en este cuerpo, ¿sí o no? Nadie se quiere morir ahorita. Nadie anhela abandonar ese cuerpo, porque es donde habita y el Espíritu de Dios cohabita juntamente con nosotros. Pero llega el momento en la que a Dios, en su soberanía y en la manera en la que Él tiene diseñado el plan para nuestra vida y el plan para los que están a nuestro alrededor, a Él le place tomar el alma de un cuerpo, sin importar edad, sin importar sexo, nacionalidad o posición económica. Cuando a Dios le place, como esta mañana en la India, por allá, por aquel lado, 200 personas murieron en una explosión, varias detonaciones, y hasta ahorita no se sabe la razón por la cual toda esta gente murió en un abrir y cerrar de ojos. Y tú dices: ay, Señor, es tan real la vida como lo es ahora, que tú tócate, toca tu rostro, toca tus pies, tócate. Y te vas a dar cuenta que cuando te tocas dices: oye, estoy vivo y estoy caliente, mi cuerpo está caliente, la sangre fluye dentro de mi cuerpo, estoy contento, estoy vivo. Pero va a llegar un momento en la que
el cuerpo lindo tuyo que tienes se revestirá de un frío, que de repente tu cuerpo, si tú esperabas crecer un poquito más, ahí será cuando. Porque algunos dicen que cuando llega ese momento también les toca experimentar, bueno, los que se han levantado dicen, ¿no? Que sienten que el cuerpo se estiró. Hombre. No esperemos ese día. Cristo resucitó. Gloria a Dios. Debes de tener confianza, debes de haber seguridad, debes de tener contentamiento, debes servirle a Dios con alegría, debes tener gozo al venir a la casa de Dios, debes de ver con gozo a tus hermanos, debes de practicar la palabra, debes de reconciliarte con tus hermanos, debes de amar a tu prójimo, debes de amar a tu enemigo, debes de vivir la vida de Cristo. Amén. Para que tú tengas seguridad y confianza al momento en el que Dios te llame a su presencia. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero le vamos a ceder el tiempo a nuestro pastor antes de irnos. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. Y esta tiene que ver con usted y Dios. Una pregunta que tiene que ver con su vida de creyente. Si su vida de creyente en este momento usted sabe que necesita arreglarla con Dios, arréglala. Arréglala. Porque la resurrección de Cristo, según nos dice la Escritura, ya con ese texto termino, ahora sí, ya cerré la Biblia. Déjame leerlo otra vez, nomás un solo texto. Es que este texto no lo puedo dejar de leer porque es la conclusión. Colosenses 3:4. Ya usted lo apunta en su casa y lo puede volver a leer allá. Yo creo que ya usted lo saben de memoria. Pero el texto dice esto. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Fíjese bien, no está hablando de la promesa de nadie más. Por si algunos todavía preguntan que si Cristo, eso no es Dios, Cristo es Dios, murió por decir que Él era Dios. Amén. Y no se pudieron haber equivocado los sacerdotes en decirle entonces, porque dices que eres Dios, por eso es que vas a morir. Dice la Escritura que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no importa dónde usted haya quedado, no importa dónde usted haya terminado su carrera, no importa si a usted de repente le dijeron te tienes que ir a predicar allá o a servir al Señor allá, no importa lo que tú estés haciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, y eso es lo que nosotros esperamos en Dios, según lo que la Escritura dice que debemos esperar, es que cuando Cristo se manifieste, nosotros cuando estemos allí, porque hay mucha posibilidad que dentro de 60 años muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí, se lo garantizo. Por lo menos. Yo tengo 40 y pico, no creo que llegar. Pero dice la Escritura que cuando Cristo se manifieste, yo, si he creído que Él resucitó, también seré manifestado. Amén. Y seré glorificado con Él. Aleluya. Y seré glorificado con Él. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que tiene para nosotros el valor de la resurrección. Amén. Habrá gente que seguirá dudando, habrá gente que seguirá refutando jamás la idea. La debilidad de Cristo en el momento en el que guardó silencio no quiso decir que Él no sabía lo que era, porque Él desde que su crecimiento, su adolescencia, Él sabía que Él era el Hijo de Dios. No sabemos cómo, pero cuando Él dijo yo en los negocios de mi Padre andaré, es
porque él sabía bien que él era el Hijo de Dios. Estaba seguro de lo que él haría en la cruz del Calvario y estaba seguro de lo que miles y miles de personas creerían antes de su muerte. Cristo es Dios. Amén. Y la Escritura nos dice que Cristo triunfó sobre la muerte. Gloria a Dios. Y en eso confiamos. Y en eso estamos seguros. Y queremos bendecir el nombre del Señor. Porque nuestra confianza está vertida solamente en el Señor. Vamos a entregar el tiempo a nuestro pastor. Prepare su corazón y si le parece pongámonos de pie. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Sí, tiene razón el pastor. Y después de 100 años que pensemos un poquito en eso. En su gran misericordia Dios extiende los tiempos. Y nos extiende la vida. Y la larga. Ahora, como está la ciencia, ha permitido que nosotros seamos un poquito más longevos. Los que morían antes de 60 años, 65 años, incluso está clasificado por países que naciones tienen más probabilidades de más años de vida. Y la ciencia lo que ha logrado es extender unos cuantos años más. Está bien que sigan extendiendo, que tengan la capacidad de llevarnos a 100 años. La pregunta que tenemos que seguir haciéndonos nosotros es, ¿y luego después qué? ¿Después qué? Que nos dé 150 años, ¿y luego después qué? Y según las Sagradas Escrituras, solo hay uno que nos puede asegurar la vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. El cual estamos nosotros celebrando su resurrección. Su resurrección. Hoy es un día de fiesta. Por lo menos a nivel de los países cristianos, un día de fiesta. Y si por ahí se encuentra usted un amigo que le dice que no puede creer en eso y que él cree en otra cosa porque él guarda un día, nosotros, mi amado hermano, no guardamos días porque esa es la ley. Nosotros celebramos. Amén. ¿Y qué es lo que celebramos? El autor de nuestra fe. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces, hermano, en vano estuviésemos acá. Sí, amén. Pero hace 2000 años Él murió y al haber resucitado nos da la fe suficiente para estar, mira estos cuantos cientos aquí. Ahí las tripitas chillándonos. Como decía mi suegro, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Y por qué estamos acá? Porque tenemos fe. Gloria a Dios, amén. Tenemos fe. Honremos esa fe. Honremos esa fe. Y la manera de honrar, hermano, es creer. Creer. Cierre por favor sus ojos ahí donde está. Padre, queremos darte la gracia y decir tu nombre.